Riesgos. Un riesgo es una puerta abierta a un daño. Y estos días estaba justamente trabajando en la mitigación de riesgos en el software. Resulta que hace años tenemos en el trabajo un sistema que funciona muy bien, pero nos solicitaron que lo sometiéramos a un sondeo con el fin de detectar vulnerabilidades. Los sistemas informáticos deben cumplir con ciertas políticas de seguridad para garantizar la integridad de la información de las personas y también el funcionamiento continuo. Y frecuentemente escuchamos sobre las amenazas cibernéticas, los hackeos, caídas significativas de algunos sistemas. Hace unos meses justamente muchas personas quedaron varadas en los aeropuertos por una cuestión de esta índole. Y mientras trabajaba en la mitigación de estos riesgos en mi sistema informático, me encontré que luego de ese sondeo detecté más de 3.000 vulnerabilidades que tenía que resolver. La tarea se convirtió en un gran desafío, porque fue más de lo que imaginábamos. Comúnmente la gente prefiere pasar de largo este tipo de responsabilidades, pero de a poco fui convenciéndome que es importante, porque es una cuestión de protección. ¿Acaso es preferible cerrar los ojos y pretender que esos riesgos no existen? ¿O es mejor ser conscientes de ellos y resolverlos? Inmediatamente, cuando me pasó esta situación, vi un paralelo con nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos puertas abiertas en nuestras vidas que pueden producir daños y no nos damos cuenta hasta que el daño se detona. Colapsamos, nos vemos bloqueados, atados, angustiados y no sabemos qué pasó. Como en los sistemas informáticos, de repente se produce una caída y es producto de un riesgo que no fue atendido a tiempo. Esto me hizo recordar a la historia de los israelitas luego del cautiverio babilónico. El Señor les habló a través del profeta Ageo diciendo: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ageo, este profeta, motivó a la nación a notar que la sequía y la falta de cultivo eran causadas por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto. El profeta de Dios exhortó al pueblo a renovar sus esfuerzos para construir la casa del Señor. El templo representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido. El pueblo se había negado a reconstruir el templo de Dios mientras se enfocaban en sus esfuerzos por construir casas hermosas para ellos mismos. Prioridades erróneas en las vidas de los hijos de Dios conducen al fracaso. Hay veces en que aún la actividad febril no produce los resultados deseados. Si Dios no ocupa el primer lugar en la vida, nunca se va a obtener la verdadera victoria. En la Biblia vemos que el profeta siguió exhortando y hablando de parte del Señor y dijo: vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Muchas veces nos pasa lo mismo que a los israelitas, y es lo mismo que le sucede a los desarrolladores de software. Construyen con el afán de proveer nuevas funcionalidades, pero no mitigan los riesgos ni tienen las prioridades correctas. ¿Cómo se suele actuar ante esta situación en el mundo del software? Se utiliza una utilidad que escanea toda la actividad mientras los desarrolladores construyen el sistema. Se inspecciona contra una base de datos si hay algo que están utilizando que ya está detectado como una amenaza. Se buscan lo que se le llaman bugs, bichos, para darles el aviso y que no construyan o sigan construyendo con esos elementos. Entonces se verifica que se cumplan con políticas de seguridad, que estén libres de vulnerabilidades
y que cumplan con las obligaciones necesarias para asegurar la integridad del sistema. Entonces se procura seguir este proceso: detectar, actuar y responder. Se detectan justamente estas amenazas, estos riesgos, se actúa ante una alerta cuando se encuentra en la base de datos que eso es una amenaza, y se responde, o sea, se soluciona, se remedia la situación, se arregla el problema. Y de la misma manera, la palabra de Dios puede ser también nuestra fuente de información, nuestra base de datos contra la cual podemos sondearnos y detectar esos riesgos en nuestras vidas. Mientras la leemos, el Espíritu Santo nos va a alertar cuando hay un riesgo, para solucionarlo, para arreglarlo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y solo nos va a recordar lo que hayamos leído, lo que hemos oído. Si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a poder detectar estas puertas abiertas. La palabra de Dios es nuestra protección, es nuestro escudo. Y qué hermoso lo que dice el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios es verdad y es nuestro escudo. La adarga es como un escudo de forma de corazón. Vemos que también en la verdad hay amor, y Dios, con sus fieles promesas, nos da protección. Son nuestra armadura, son nuestro refugio. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente, dice Proverbios 2:7. Y el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué hermoso es poder descubrir que la palabra de Dios nos protege, pero lo hará si nosotros nos sondeamos permanentemente en ella, si ponemos también por obra lo que nos recomienda, si nos deshacemos de las obras de la carne, si mantenemos las puertas abiertas, eso va a ser un riesgo. El creyente puede estar teniendo fortalezas espirituales, operando, lo cual va a evitar que llegue a desarrollar todo su potencial que Dios le ha dado para que cumpla su propósito en la vida. Y esas fortalezas espirituales es como un estado mental que acepta como inevitable algo que claramente indica que es contrario a la voluntad revelada de Dios. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra lucha, de nuestra milicia, no son carnales, no son del mundo, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo es esto? No es solamente orar y reprender, es también con la verdad de Dios, como dijimos, porque acá nos menciona que tenemos que ir derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces las fortalezas espirituales son sesgos, son inclinaciones de nuestro pensamiento que nos terminan limitando. Y la Biblia, en Romanos, nos dice que no hay condenación para los que andan según el Espíritu. Pero ¿qué pasa si andamos en la carne? Si no abandonamos las obras de nuestra vieja naturaleza, y ahí sí vamos a sentir condenación, ¿no? A veces nos sucede como al pueblo de Israel, que no vemos fruto en nuestras vidas. Uno se convierte en un cristiano que, aunque está en la tierra prometida, porque aceptó a Jesús y tiene a Jesús en su corazón y Jesús es la plenitud y ya llegó, no hay un lugar al cual arribar, ya lo tiene todo porque Cristo es todo en todos, en realidad está viviendo como prisionero en esa tierra prometida. Es prisionero del enemigo como los israelitas, y uno de esa manera ya no es candidato para que las aguas fluyan de nosotros para ayudar a los demás, porque Satanás está deteniendo el río, porque le hemos dado permiso, porque le hemos abierto algunas puertas. Entonces vamos a examinar juntos cuáles son esos riesgos que tenemos que tratar de mitigar. La primera que podemos observar en la lista es las prioridades desordenadas, como le pasó
a los israelitas post cautiverio babilónico. Ellos llegaron a la tierra prometida, a su tierra natal, ¿y qué pasó? Se pusieron a construir sus casas y no el templo del Señor, donde se manifestaba su presencia. Entonces, claro, veían que no había fruto en sus vidas, que cosechaban, pero que no podían disfrutar de todo el esfuerzo porque no le estaban dando el primer lugar a Dios. La segunda cuestión que podemos explorar como un riesgo son las malas finanzas, ya sea que tenemos en desorden esta área, gastamos más de lo que entra, o no nos organizamos bien, o no estamos siguiendo los consejos que la palabra recomienda también sobre sembrar, sobre bendecir, sobre dar lo que Dios nos da. Otro puede ser la baja autoestima, ese sentimiento de derrota o falta de valor. El mundo constantemente intenta imprimir en nosotros un falso sentido de quiénes somos, pero el concepto de lo que realmente valemos no se va a recibir ni de nada ni de nadie, sino de Dios y su palabra. No son las cosas materiales, ni los logros, ni lo que diga la gente, sino lo que diga Dios. Otro riesgo puede ser el temor al hombre. La Biblia se refiere a esto de estar pendientes de lo que los demás digan de uno o lo que hagan con uno, en vez de priorizar justamente la opinión de Dios. Otro puede ser el ensimismamiento, pensar demasiado en uno mismo. Eso termina siendo una cárcel, una prisión. Otro puede ser las heridas que experimentamos por no ser amados. Y si nosotros no hemos recibido un amor incondicional, nuestra familia, nuestros padres, estamos en una prisión hasta que experimentemos el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Otro riesgo puede ser el amor al dinero, confiar en que el mundo va a suplir mis necesidades materiales en vez de confiar que Dios va a suplir todas las cosas y que Dios es más importante. Otro puede ser la justificación de uno mismo, que también nos puede mantener en una cárcel. Otro, la maldición generacional. Muchos se encuentran atrapados en este tipo de maldiciones que pueden llegar a ser cosas que vivieron en su seno familiar, en la infancia, y que termina como perjudicándoles. Puede ser la inhabilidad para expresar amor y ternura, un estado mental de esclavitud, ser desmedidamente complaciente con la gente, buscar ser apreciado mediante la victimización. Otro riesgo que nos priva justamente de disfrutar de la libertad que Cristo ha ganado en la cruz es el abandono. Y esto tiene que ver con una falta de cobertura que experimentamos. Involucra el estar sin defensa, sin abogado. Pero el Salmo 68:5 dice que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Otro riesgo es la brujería, cuestiones espirituales, puertas que abrimos que nunca cerramos. Y si detectamos que practicamos alguna de esas cuestiones, es hora de ponernos a cuenta con el Señor, orar con algún hermano en la fe para cerrar todo eso y ser libres totalmente de cualquier opresión e influencia. Otro riesgo pueden ser las adicciones, y realmente son muchas para mencionarlas, pero en realidad las podríamos definir como un sustituto del amor de Dios. Y adicción se refiere a no poder decir algo, adicción, no decir. A veces tapamos algo que nos sucedió con el trabajo o con la comida o con el juego o con las drogas, pero necesitamos justamente el amor de Dios que lo llena todo en todos para ser libres. Otro riesgo que podemos tener o puerta abierta es el tema de la manipulación, que es el control sobre los demás, siendo víctimas o victimarios. Tratar también de resolver ese tema si lo vivimos. También hay otra cantidad de riesgos como podríamos nombrar el abuso, la falta de perdón, la culpa, el pecado moral, el pecado sexual, la amargura, la murmuración, la queja, el chisme, el enojo, la falta de integridad y verdad, la culpabilidad y la vergüenza por el pasado,
Pero el Señor nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y borra todos nuestros pecados. El Señor no nos condena por las áreas que todavía no hemos rendido a Él. Jesús quiere liberarnos y esa es su misión. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y dejar el orgullo a un lado y estar preparados para cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de sanidad para ser liberados. Y al igual que como en el software, detectar, actuar y remediar. Si detectamos que hay algo y el Espíritu Santo nos alerta, podemos actuar en consecuencia para justamente ser libres, ya sea a través de una oración de confesión, de recibir el perdón de Dios, la limpieza, porque su sangre nos limpia y nos liberta de todo pecado, y también las acciones que podemos tomar para no ir por los caminos que no nos convienen y que nos dimos cuenta que el Señor quiere que abandonemos. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es importante entender que Dios tomó todo nuestro dolor, rechazo y situaciones y las llevó a la cruz sobre Él por nosotros. En Isaías 53:3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros le escondimos el rostro, pero fue menospreciado y no lo estimamos. Él vivió lo mismo que vos viviste y te entiende más que nadie y también te libera porque Él se puso justamente en tu lugar. No solamente para empatizar, sino también para que la culpa del pecado ya no esté sobre tus hombros. Él nos acepta incondicionalmente con su gran amor. En Efesios 1:6 dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, nosotros vivimos. Entonces Él nos acepta, nos ama incondicionalmente. Cuando fallamos, cuando no fallamos, cuando estamos bien, cuando nos sentimos mal, siempre nos ama. Y la invitación que hoy Cristo te hace es a vivir en libertad, a sanar. Porque Jesús, cuando la mujer adúltera fue traída ante él por los fariseos que querían apedrearla, le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más. El Señor no te condena. Si vos te estás condenando por algo, ya todo eso el Señor quiere quitarlo de encima tuyo porque Él te perdona y también te hace libre. La libertad de la condenación no es por obras, es entendiendo este regalo que Cristo me da. Es por la fe, se recibe, se agradece. Entonces, a través de toda esta inspección y también esta historia bíblica, podemos llegar a la conclusión que muchas veces nosotros podemos detectar cuestiones en nuestra vida, en nuestro corazón, y también actuar en consecuencia. El libro de Ageo en la Biblia nos invita a estas oraciones de confesión, a la confesión de prioridades equivocadas, a la confesión del desánimo, de la falta de pureza espiritual, de la complacencia espiritual, de no buscar al Señor en primer lugar, pero también a orar pidiendo por una renovación espiritual personal, por sabiduría en las tomas de decisiones y agradecer por la promesa de la limpieza de pecados, por la promesa de la presencia divina, porque el Señor les dijo a los israelitas que restituyeran, que reconstruyeran el templo, que pusieran en primer lugar su presencia y Él se iba a glorificar, su gloria se iba a manifestar en sus vidas. Ellos habían quedado lastimados, imagínense que estuvieron prisioneros en Babilonia tanto tiempo y todo eso causó desilusión, tuvieron que empezar de cero, pero se pusieron a hacer otras cosas, no atendiendo esa parte tan importante tanto para ellos como para Dios, que era reconstruir el templo que representa la adoración a Dios. Y el Señor dijo, si me aman, obedecen mis mandamientos. El Señor nos recomienda ciertas cuestiones que son para sanidad de nuestra vida. Y la pregunta que hoy nos podemos hacer entonces es,
¿qué de toda esta lista siento que Dios está exponiendo, me está mostrando, me está revelando el Espíritu Santo, que tal vez necesito sanidad, necesito libertad? La propuesta es a unirte con algún hermano en la fe, a orar, a poder confesar, soltar todo lo que te esté oprimiendo y también a reconstruir el altar al Señor para que no se irrumpa más el gozo de su presencia por todas estas cuestiones. Cerrar todas las puertas abiertas posibles, andar en el espíritu, no más en la carne y disfrutar esta libertad que el Señor quiere que disfrutemos, porque Él nos dice que justamente andemos en el espíritu y que no volvamos al yugo de la esclavitud, que no seamos prisioneros en la tierra prometida. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos nos hablas al corazón siempre. En cada página de tu palabra en la Biblia encontramos como un espejo que nos muestra la condición en la que estamos y reconocemos que no hay ninguna persona perfecta, solamente vos, Jesús, que tomaste el lugar nuestro en la cruz y pagaste el precio por nuestros pecados para hacernos libres. Por eso te damos gracias por eso y te pedimos perdón porque siempre hay cosas en nuestra vida que salen a la luz de nuestra vieja naturaleza, de cuestiones que ni sabíamos que teníamos adentro y que relucen en situaciones de nuestra vida cotidiana. Y gracias porque sos un Dios tan amoroso, que nos querés hacer libre de todo, que caminemos livianos, ligeros de todo equipaje y peso extra sobre nuestros hombros, que ya no estemos agobiados, cansados, ni tampoco viviendo esto que le pasaba a los israelitas, que estaban continuamente trabajando, cosechando, haciendo un montón de cosas, pero no podían disfrutar nada y no se daban cuenta que tenían las prioridades desordenadas. Así que te pedimos, Padre, que vos nos muestres todo lo que quieras ordenar en nuestro proceder y que nos sanes, que traigas libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo lo que hiciste en la cruz, porque vos ya pagaste ese precio, porque no hay condenación, Señor, y gracias porque cada día vos nos escaneás, tu Espíritu Santo nos habla, nos infunde aliento y abre la puerta de los cautivos, de los encarcelados para que salgan. Justamente, Señor, vos no querés que estemos de esa manera. Así que te damos muchísimas gracias por tu palabra, que es escudo, tu verdad, y que nos estás cubriendo permanentemente bajo tus alas. Gracias, Espíritu Santo, porque sos nuestra protección, sos nuestro refugio y sos el que nos ayuda también a ver esas áreas que querés ir arreglando, cambiando, para que se imprima el carácter de Cristo en nuestras vidas y también podamos ser luz para los demás. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.